A ver, me gustaría que pudierais tener ya preparado ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, porque a medida que vayamos entrando en el mensaje de hoy, vamos a ir leyendo, insisto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y quiero deciros algo referente a lo que vamos a hablar, porque aunque los cristianos estemos llamados a tener una vida de victoria, porque para eso hemos sido llamados, no una vida de derrota, la verdad es que no siempre nos brillará el sol, no siempre brillará el sol en nuestras vidas, sino que a veces atravesaremos tormentas. Y digo esto porque en el viaje de la vida, por ejemplo, del cristiano, no siempre caminaremos en calma, sino que a veces nos llegará la tormenta, a veces nos llegará la tempestad. Pero fíjate que la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que vamos a ir leyendo ahora, nos habla de una historia que podría ayudarnos mucho, y especialmente cuando estamos atravesando por situaciones difíciles de soportar, difíciles de aguantar. Y claro está, como es evidente que en cualquier momento cualquiera de nosotros podríamos atravesar una situación muy difícil en nuestra vida, la reflexión de hoy podría traernos paz, aún estando dentro de una tormenta, dentro de una situación difícil. A ver, aunque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla de la historia de la Iglesia, del crecimiento de la Iglesia, también nos cuenta las penurias y las desgracias que tuvo que pasar el apóstol Pablo y todas las tormentas que tuvo que enfrentar en su vida. En el capítulo 27 podemos ver, por ejemplo, la experiencia de Pablo mientras que iba de camino a Roma en un barco, pero que en vez de llegar a Roma, fue directo al ojo de un huracán, el ojo de una tormenta. Y en este capítulo, el 27, no solo nos cuenta los detalles de ese huracán al que se enfrentó, sino que también nos habla de cómo afrontó la tempestad, con qué actitud afrontó la tempestad. Por lo tanto, mis hermanos, tomando como ejemplo la experiencia de Pablo, me gustaría hablaros sobre cómo podríamos enfrentar las tormentas, las dificultades que nos lleguen a nuestra vida. Ahora bien, al hablar de tormenta, no debemos olvidar que Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio y que los gobernantes le habían enviado a Roma para que fuera juzgado. Eso no lo debemos pasar por alto. Pero fijaros también en esto, que aunque Pablo viajaba como preso, porque así es como viajaba, poco a poco, a medida que vayamos entrando, iremos descubriendo que el mismo Pablo llegó a ser casi el capitán del barco. No el capitán, pero casi el capitán del barco. Y quiero deciros algo que nunca deberíamos olvidar, que Pablo era muy diferente a la mayoría de los cristianos, por ejemplo, del siglo XXI. Y digo esto, lo de muy diferente, porque mientras que la mayoría de los cristianos vemos dificultades y problemas cuando tenemos una tormenta delante, cuando tenemos un problema delante, nada más que vemos problemas y dificultades, Pablo veía una oportunidad para predicar el Evangelio. Por eso hablo de la diferencia entre Pablo y la mayoría, o por lo menos una gran mayoría de los cristianos del siglo XXI. Pablo veía ante un problema una oportunidad para predicar, pero que hoy muchos vemos nada más que no sabemos ni dónde meternos. Por ejemplo, poco después de que hubiera sido encarcelado, el apóstol Pablo llegó a ser casi el carcelero en una cárcel. Y digo esto porque en las noches él cantaba alabanzas y los presos las oían. Cuando le llevaron acusado ante el rey Agripa, casi se convierte en el fiscal acusador, porque él empieza a testificar y a decirle: Agripa, yo sé que tú crees en los profetas. Es decir, que de llevarle como acusado casi se convierte en el fiscal acusador. Y insisto, hermano, digo esto porque Pablo aprovechaba cualquier tormenta, cualquier dificultad para predicar el Evangelio. Por lo tanto,
Si alguno de nosotros estuviera atravesando, yo no lo sé, cada uno sabrá lo que está atravesando en su vida, pero si alguno de nosotros estuviera atravesando por una tormenta que no puede soportar, ni sabe cómo salir de esa tormenta o de ese problema, esta experiencia de Pablo, insisto, podrá enseñarnos cómo salir en victoria. Pero vamos a comenzar ya en el capítulo 20 y vamos a leer a partir del versículo 17, donde Pablo nos habla de cómo era aquella tormenta que estaba enfrentando, y nos dice así: y como el sol y las estrellas desaparecieron muchos días y estábamos zarandeados por una gran tempestad, pues ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y hermanos míos, ¿cómo es posible que ante una tormenta que enfrentemos en nuestra vida no veamos posibilidad de salvación? Fíjate lo que sigue diciendo Pablo. Habría sido mejor que me hubierais oído y no haber zarpado, pero ahora os ruego que tengáis buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino que solo se perderá la nave, ya que esta noche, fijaros, ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no temas. Pablo, no temas, le dice el ángel. Pablo, no temas. Pero fíjate que ese no temas, aunque nos parezca increíble, se repite en la palabra de Dios 365 veces. Y eso es como si el Señor quisiera recordarnos todos los días que no debemos temer las tormentas ni los problemas que nos vengan a nuestra vida. Y por supuesto que nuestra confianza debería estar en el Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 23 referente a todo esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande, fijaros lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Tus bendiciones rebosan mi alma. Y acaba diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré por la eternidad. Por la eternidad. Pero sigamos con el relato. Estamos en el versículo 20, perdonadme, era el capítulo 27, y yo me confundí. Estamos en el versículo 20, y el ángel le dice a Pablo: no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César de Roma. Ahí está el César de Roma. Por la sirena. Estos son los fallos del directo. Bueno, estamos en el versículo 20. El ángel dice: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César de Roma. Y Dios te ha concedido todas las personas que navegan contigo. Es decir, que no muera ninguno. Pablo, no tema. Por lo tanto, y ese por lo tanto no lo digo yo, ese por lo tanto lo dice el apóstol Pablo, y dice a la tripulación: por tanto, o por lo tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Tened buen ánimo porque yo confío en Dios, y Él cumplirá lo que me ha dicho. Por lo tanto, este por lo tanto ya es mío. En la historia de esta tormenta, tenemos tres lecciones muy importantes para nuestra vida que aprender. Tres lecciones. La primera es la razón del por qué las tormentas vienen a nuestra vida. La segunda es la reacción que tenemos cuando pasamos por una tormenta. Y la tercera es saber cuál debería ser el resultado de una tormenta o lo que un huracán podría hacer en nuestras vidas. Y digo esto, mis hermanos, porque a veces nos encontramos en medio de un problema o una desgracia que podríamos identificar ese problema o esa desgracia como si fuera un huracán a nuestra vida.
A veces nos encontramos en problemas por causa, por ejemplo, de los gobiernos corruptos, de sus leyes corruptas. A veces incluso hasta nos pueden llevar a juicio y nos condenan, nos declaran culpables. Y cuando pasamos por todo este tipo de dificultades, de las problemáticas que nos vienen a nuestra vida, no podemos, digamos, de alguna manera librarnos de ellas, porque como sucedió con el apóstol Pablo, a veces navegamos, como le pasaba a él, a veces navegamos por gobiernos corruptos y corrompidos. A veces navegamos así y no podemos librarnos. Fijaros que el mismo apóstol no quería zarpar y les dice en el en el versículo 20, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, Pablo les advertía diciéndoles: varones, veo que la navegación va a perjudicar mucho y vamos a tener muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Esto es lo primero que pensó Pablo, les advirtió. Y es que, hermanos, Pablo no era tonto y presentía las pérdidas tan grandes que iban a tener, y por activa y por pasiva les decía que no zarparan, que no salieran a navegar. Pero fijaros como en referencia a la salida de esta nave que no debió salir a navegar, Pablo no tenía el control y no podía hacer nada, pues nada pudo hacer para convencer al capitán del barco para que no navegara. Fíjate lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón del barco que a lo que Pablo decía. Eso estaba fuera del control de Pablo y él no podía hacer nada. Él no podía hacer nada. ¿Pero por qué digo esto? Pues lo digo porque los cristianos tenemos una parte espiritual, pero también tenemos una parte antigua, una parte vieja, una parte, vamos a decir, no convertida en la carne. Tenemos dos naturalezas y a veces somos nosotros quienes tomamos decisiones equivocadas y a veces somos nosotros quienes nos metemos derecho en la tormenta. En vez de escapar, somos nosotros a veces quienes nos metemos en las tormentas y en los problemas. Y fíjate que no estoy diciendo que eso siempre sea así, pero insisto, a veces somos nosotros quienes nos metemos en las tormentas por culpa de nuestros pecados. Navegamos por las tormentas. Y esto quiere decir que hay muchas formas de hundir un barco y destrozar una vida. Muchas formas de hundir un barco y destrozar una vida. Pero hablemos de nuestra reacción ante las tormentas de la vida. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, nos dejamos llevar o gobernar por el viento. Es decir, que aquella nave era como el barquito de cáscara de nuez que navegaba con velas de papel y que cantaban los payasos de la tele, Gaby, Fofó, Miliki, Ofito y Miliquito. Era un barco como si fuera una cáscara de nuez, que no podían hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué significaba todo aquello? Pues simple y sencillamente que no podían controlar el barco, sino que era la tormenta la que controlaba el barco. Y muchas veces las tormentas que nosotros incluso hasta buscamos son las que nos controlan a nosotros. Por desgracia es lo que sucede, mis hermanos, muchas veces. Eso es lo que nos sucede muchas veces cuando atravesamos tormentas, y porque por esa tormenta también perdemos la esperanza. También perdemos la esperanza. Fijaros lo que dice el versículo 29 de este mismo capítulo. Y temiendo chocar contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y deseaban que se hiciera de día. Deseaban que se hiciera de día. Hermanos míos, ellos rechazaron la luz de Dios. Ellos rechazaron la luz de Dios cuando por boca de Pablo les recomendó que no salieran a navegar, que no se metieran en la tormenta. Y ahora se encontraban en oscuridad. Ahora se encontraban en oscuridad, deseaban que se hiciera de día. Ellos no tenían GPS.
no tenían ningún instrumento que pudiera ayudarles a la navegación, sino que navegaban por medio de las estrellas, por medio del sol, la luna y la tierra, o las costas. Pero era de noche, nada veían, y estaban todos, bueno, derrotados, vencidos. Pero, hermanos míos, tal como hemos leído, todo eso, el sol, la luna, las estrellas, todo eso les había desaparecido de la vista. Estaban en el barco, pero no veían absolutamente nada, no sabían dónde iban por causa de esa tormenta. Y cuando nosotros pasamos por situaciones así, situaciones desagradables en nuestras vidas, la pregunta que tendríamos que hacernos sería una parecida a esta. ¿Qué haríamos nosotros? Por ejemplo, cuando vamos con nuestro coche a un lugar que no conocemos y de buenas a primeras, en un sitio donde no conocemos nada, ni incluso tal vez hablemos el idioma, nos encontramos que el GPS no nos funciona. ¿Qué nos pasaría? Yo no sé lo que os pasaría a vosotros, yo sé que yo me volvería loco. Me quedaría desesperado a más no poder. A ellos les desaparece el sol porque era de noche, las estrellas, la luna y las costas o la tierra fueron tapadas por la tormenta, por la oscuridad. Y ellos tenían la esperanza por los suelos. Pero fijaros que a pesar de que el huracán lo tenían encima de ellos, encima de todo se comportaron de una manera insensata. Empezaron a hacer planes imprudentes. Fijaros lo que dice el versículo 30. Los marineros procuraban huir de la nave, y al echar el esquife al mar, parecía que querían echar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en el barco, nadie se salvará. Es decir, que Pablo les estaba diciendo que si no permanecían en el barco, no tendrían esperanza de salvación. Y hermanos, esto es un toque de atención, porque si no permanecemos en el barco de la fe, esto es un claro aviso, insisto, de que si no permanecemos en el barco de la fe, en el barco de Cristo, nuestra esperanza de salvación puede estar perdida. Pero, ¿qué pasó para que parte de la tripulación decidiera tirarse al mar para subirse en el bote salvavidas? Porque los botes salvavidas los han llevado siempre, todas las naves, todas las embarcaciones. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue ni más ni menos que una manera de escape. Una manera de escape, de escapar de esa, intentar escapar de esa situación, pero una manera edificada sobre el egoísmo. Y un escape edificado sobre el egoísmo, lo hemos visto muchas veces. Yo podría poner muchos ejemplos, pero se me ocurre este. Cuando un matrimonio se divorcia, es un escape por egoísmo. Y digo esto porque dos personas se divorcian, una tormenta han creado entre los dos, y luego, a través de esa tormenta, el uno quiere escapar del otro. Es decir, que cualquier acto de egoísmo nunca es la solución para nada, y menos en el Señor. Un acto de egoísmo nunca resolverá el problema de una tempestad. Nunca. Y con esto no estoy diciendo, porque yo no voy a juzgar a nadie, no estoy aquí para juzgar a nadie, con esto no estoy diciendo de que no pudiera haber un caso de un divorcio justo, no estoy diciendo esto. Fijaros, ahí estaban los marineros siendo zarandeados de un lado para otro con el viento y las olas. Estaban tirando todos por la borda, todos tiraban por la borda, pero no podían ver la dirección en la que tenían que navegar. Y el mundo, mis hermanos, el mundo está lleno de cristianos así. El mundo está lleno de cristianos así. La tripulación de aquel barco estaba en medio de una tormenta por no hacer caso a las advertencias del apóstol Pablo, quien les aconsejó no meterse en la tormenta. Es decir, no salir a navegar. Pero ante esto surge una pregunta muy importante. ¿Cómo deberíamos los cristianos
afrontar los problemas y las tormentas que llegan a nuestra vida. A ver, en el versículo 22 vemos que Pablo se dirige a la tripulación y le dice: pero ahora os animo a que tengáis buen ánimo. Pero una pregunta: ¿somos capaces de imaginar a alguien en medio de una tormenta y con el barco casi hundido diciendo a la tripulación que tuvieran buen ánimo, que tuvieran confianza? Los navegantes dirían: este está loco, este está loco, ¿cómo es posible que nos diga que tengamos buen ánimo si nos estamos hundiendo? Este hombre está loco. Pero fijaros que ellos de alguna manera no querían oír el mensaje de salvación. Querían tirarse todos al mar. Como se tiren al mar, al bote, ninguno se salvará. Pero fijaros, mis hermanos, hay quienes oyen el mensaje de salvación, pero estas personas que oyen el mensaje de salvación suelen ser de tres tipos o de tres clases. Las que tienen miedo ante una tormenta, por ejemplo. Las que no tienen miedo, las que no tienen entendimiento como para tener miedo, vamos, que les da lo mismo 880. Y las que son capaces de reconocer que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Fijaros, aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo: tened buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, porque esta noche me ha visitado un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y este ángel de Dios era el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que le dijo a Pablo: no temas, no temas. Ahora, ¿quién ponía la tranquilidad en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo? ¿Quién pone nuestra tranquilidad en nuestra alma cuando atravesamos una tormenta? Porque nosotros seguro que vamos a poner desesperación, pero ¿quién pone tranquilidad? ¿Quién puso esa tranquilidad en Pablo? ¿Quién sería capaz de poner tranquilidad en nuestras vidas cuando pasamos por una tormenta? Y fijaros que Pablo podría haber dicho que el que ponía esa paz era el mismo que ponía sus alabanzas cuando estaba en la cárcel de Filipo y las cantaba y los presos las oían, y eso era una manera de testificar. Él podría haber dicho que era el mismo que le daba esa inspiración en las cárceles de Filipo. Es decir, que ese pacificador era y es el príncipe de paz. Fíjate lo que dice el Salmo 107, desde el 23 al 30. Salmo 107, desde el 23 al 30. Pero por favor, abramos bien nuestros oídos. Dice así: los que trabajan en el mar han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque Dios habló y levantó un viento tempestuoso que encresparon las olas del mar, y sus almas se derritieron con el mal. Es decir, se derritieron de miedo, y temblaban y titubeaban como los borrachos, y su conocimiento no les sirvió para nada. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, las olas del mar se apaciguaron y se alegraron, porque el mar se calmó, y así los guió al puerto que deseaban. Y hermanos míos, cito este salmo porque una tormenta es la que va a diferenciar. Una tormenta en nuestra vida es la que va a diferenciar quién confía en el Señor, pase lo que pase, y quién se desespera por su desconfianza en el Señor. Por lo tanto, mi querido hermano, si algún huracán está azotando nuestras vidas, te sugiero que en una actitud de oración leamos este salmo en casa, este que acabo de leer, el 107, porque podría traernos mucha paz. Hermanos míos, estamos viendo lo que sucedió con la tormenta que azotó el barco donde viajaba Pablo. Pero, ¿cuál fue el resultado final de la tormenta, de aquel huracán? Fijaros lo que dice en el versículo 23. En el versículo 23.
porque esta noche, ya lo he dicho varias veces, 2 veces, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, porque es necesario. Ninguna tormenta va a impedir que tú vayas y prediques en Roma. Es necesario que comparezcas ante César, le dice el Señor a Pablo. ¿Pero dónde vivía César? En Roma. ¿A dónde iba la nave? A Roma. ¿A Roma? Hermano, Dios tenía un plan y nada ni nadie desbarataría ese plan, porque Pablo sí o sí iba a llegar a Roma con toda la tripulación, porque había sido una promesa del Señor. En Hechos 23, no es otro capítulo, en Hechos 23, 11, podemos ver que el Señor dice a Pablo que era necesario que predicara en Roma. Pablo, es necesario que prediques en Roma. Así que, escuchemos bien lo que voy a decir. Desde mi punto de vista, pocos textos como el que estamos considerando ilustran de una manera tan clara la soberanía de Dios, que Él es el amo, no como decía este ministro Oscar Puente, no voy a decir la palabrita que digo, ¿no? Él es el dueño y el Señor de todo, y también muestra la responsabilidad nuestra, la responsabilidad humana. El propósito de Dios no era que el barco zarpara. Y digo esto porque el Señor había revelado al apóstol Pablo que no debían haber navegado en aquellos días. Ahora, ¿detuvo el huracán el plan de Dios? Bueno, no, y rotundamente no. Ningún huracán detendrá el plan de Dios. Pablo y el resto de la tripulación llegaron a Roma. Entonces, insisto, ¿detuvo esa tormenta el plan de Dios? Pues no, y 1000 veces no. Pero, a ver, ¿quién viajaba en el barco? Pablo y el resto de la tripulación. Pero voy a decir algo más. Que la voluntad de Dios también viajaba con ellos. Y la voluntad de Dios era que su plan, nada ni nadie lo desbarataría, porque Pablo tenía que predicar en Roma. Hermanos, el Señor ha permitido, aquí hagamos que haga muchos viajes en barco y en avión. He cruzado el Atlántico y a otros muchos sitios. Pero fijaros, mientras que sea que voláramos o sea que navegáramos, había un plan definido para llevarnos a tal o a cual sitio, porque lo había. Escucha con atención lo que voy a decirte, pero nunca lo olvides. Había un plan de Dios definido para que Pablo predicara en Roma, y nada ni nadie, ni siquiera el huracán, lo pudo desbaratar. Así que escucha con atención lo que voy a decirte, pero nunca olvidemos esto, que los cristianos servimos al Dios vivo, verdadero, eterno y todopoderoso. Y aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros pequemos, Dios es fiel y su plan nunca fallará. Es más, yo diría que ni todos los poderes de las tinieblas podrían impedir que el plan de Dios se cumpliera en nuestras vidas. El plan de Dios se cumpliera en nuestras vidas, sea el plan que sea. Y ahora vais a entender por qué digo sea el plan que sea. Pues lo digo porque así como sucedió con aquel barco que no debió navegar cuando se avecinaba un huracán, por desgracia, hermanos, nosotros, la iglesia en general, la iglesia de Cristo en general, se embarca en muchas veces en cosas que no debería hacer o decir. Pero hay algo más, que a pesar de que la iglesia se equivoque mucho, que nos equivoquemos mucho, la iglesia no es un templo, la iglesia son los creyentes. A pesar de que los creyentes de la iglesia nos equivoquemos muchas veces, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
no prevalecerá contra ella. Y digo esto porque el Señor, aún en el siglo XXI, está buscando y está edificando su iglesia. Y esto quiere decir que ni todos los poderes del infierno, ni los gobernantes de este mundo, ni nada podrá estorbar, ni romper los planes de Dios. Por lo tanto, aunque el diablo y el mundo quieran romper el plan de Dios, arruinar el plan de Dios, ese plan nadie, insisto, lo podrá arruinar. Nadie lo podrá romper. Fíjate lo que dicen los 6 primeros versículos del Salmo número 2. Los 6 primeros versículos del Salmo número 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y se unirán contra el Señor diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que vive en los cielos se reirá de ellos y después les dirá, y después les hablará y los aterrará con su ira y les dirá: yo mismo he puesto a mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Y hermanos míos, esto quiere decir que digan lo que digan o pese a quien pese, Jesús reinará por siempre y su reino no tendrá fin. Por mucho que el mundo trate de impedirlo, por mucho que las tormentas, nuestras tormentas, traten de impedirlo. Pero voy a decirte otra cosa, que la iglesia de Cristo tampoco debería estar al lado del mundo, tampoco debería buscar las tormentas, tampoco se debería meter en las tormentas, sino que debería estar siempre al lado del Señor, porque el lado del Señor es el lado ganador, es el lado ganador. Fíjate lo que dice Pablo en Hechos 28:1. Hechos 28:1, estamos en otro capítulo. Y estando ya a salvo, supimos, porque ellos llegaron a un lugar en aquella tormenta, y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, la isla de Malta, ahí en el Mediterráneo, y que los malteños, es decir, los habitantes de Malta, nos trataron muy bien, y nos recibieron a todos, por la lluvia que caía y por el frío que hacía. Y fíjate ahora lo que dice el versículo 11, esto es lo que dice el 1, pero fíjate lo que dice el versículo 11, también del capítulo 28. Dice que llegaron a Malta y estuvieron allí 3 meses. Y en el versículo 14 dice: y luego fuimos. ¿Dónde quería ir Pablo? ¿Dónde quería el Señor llevar a Pablo? A Roma. Y luego fuimos a Roma. Insisto, y luego fuimos a Roma. Pablo les dijo a la tripulación: tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Ahora, ¿en quién confiamos nosotros? ¿En nuestras fuerzas para salir de las tormentas? ¿En quién confiamos nosotros? Pablo dijo: yo confío en Dios. Por lo tanto, si Pablo confiaba en Dios, que ninguno de nosotros cometa el error de confiar en nuestras propias fuerzas o en personas equivocadas. Porque si hacemos eso, podríamos estar preparando una tormenta que destroce nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sea que estemos pasando por tormentas, o sea que estemos viviendo periodos de calma, todos necesitamos la dirección del Espíritu y el consuelo del Señor. Todos. No hay ningún superhombre aquí. Por lo tanto, cuando las tormentas de la vida nos azoten, es cuando más apegados deberíamos estar en el lado del Señor, pase lo que pase. Insisto, pase lo que pase. Y por último, ya con esto acabo, me gustaría que en vuestras casas, de verdad, pudiéramos leer el capítulo 3 de Daniel, del libro de Daniel, y que lo meditáramos muy seriamente, ese capítulo. Nabucodonosor había condenado a 3 jóvenes a ser quemados en un horno de fuego. Esos 3 jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach
Y el otro tenía un nombre compuesto, como por ejemplo Juan Ramón, Abed-Nego. Es decir, Nabucodonosor había condenado a estos 3 jóvenes a ser quemados en un horno de fuego porque no quisieron adorar una imagen que Nabucodonosor había hecho. Pero como no quisieron adorarla, estos 3 jóvenes, fijaros cómo respondieron al rey Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de ti. Pero fijaros lo que dice. Fijaros lo que dice luego. Pero si no quiere librarnos, porque eso puede pasar muchas veces, pero si no quiere librarnos, que sepas, oh rey Nabucodonosor, que no serviremos ni a tus dioses ni tampoco adoraremos la imagen que has levantado. Esa es la actitud que el cristianismo debería adoptar hoy. Deberíamos imitar a estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, e incluso como Pablo llegar a decir: para mí el vivir es Cristo, y si tengo que pisarla, si tengo que morir, eso será victoria, será ganancia. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y especialmente que nos ayude a ser fiel hasta la muerte. Amén. Para que de sus manos recibamos la corona de la vida. Amén. 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 Amén.